tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo será. Pues muy bien, sean bienvenidos ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy importante que todo cristiano debe de saber. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para cuando nos pregunten, en cierto modo, ¿por qué tú no celebras la Navidad? ¿Por qué la Iglesia de Cristo no celebra la Navidad? Nosotros podamos contestarles con fundamentos bíblicos. Y 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos da una declaración del apóstol Pablo y dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Satanás es muy astuto y él ha inventado muchas enseñanzas, muchas festividades y los ha hecho creer que son parte de la Biblia, nos ha hecho creer que son parte de la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es así. Hoy vamos a estudiar el origen y las mentiras de la Navidad. Tal vez para muchos un poco controversial allá afuera, porque incluso muchas denominaciones, muchos pastores enseñan que la Navidad en cierto modo no es malo, que la Navidad en cierto modo es recordar el nacimiento de Cristo. Pero ¿es verdad eso? ¿Es realmente cierto? Satanás es muy astuto, repito, en cuanto a esto. Como cristianos nosotros debemos enseñar la verdad. Aunque en ocasiones incomode o duela, nosotros debemos como cristianos enseñar la verdad. Hay cosas que a veces comentamos a las personas del mundo y en cierto modo se incomodan, o en cierto modo una verdad siempre duele, pero Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te libertará. Juan 8:32. Entonces, estas personas en lo personal me han preguntado: ¿por qué donde tú vas no festejan la Navidad? ¿Por qué donde tú vas no festejan el Día del Padre? ¿Por qué donde tú vas no festejan el Día de la Madre? ¿Por qué la Iglesia de Cristo no hace este tipo de cosas? No, la verdad es que la palabra de nuestro Dios nos enseña que el cristiano no debe seguir tradiciones de hombres. Marcos 7:7 dice: pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros no festejamos el Día de la Madre, el Día del Padre. ¿Por qué? Porque tal vez es verdad que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, es verdad, pero sin embargo no lo hacemos como lo hace el mundo en un día en específico, porque nosotros podemos hacerlo cualquier día. No tiene que ser exactamente el 10 de mayo para dar un regalo a mi madre, para festejar el Día de la Madre. No, el Día de la Madre y el Padre son todos los días y no tiene que ser en un día en específico. Entonces, cuando le mostramos esto a las personas, muchas personas se molestan, se incomodan, pero como cristianos debemos enseñar esta verdad. Hoy vamos a mostrar, hoy vamos a aprender pruebas del verdadero origen de la Navidad a la luz de la Biblia. El verdadero origen de la Navidad a la luz de la Biblia. El origen de la Navidad está rodeado de muchas mentiras históricas de la Iglesia romana. En esta festividad que supuestamente es de Dios,
Sin embargo, existen muchas mentiras y entre ellos mucho ocultismo en esta fiesta supuestamente que es de Dios, el nacimiento de Cristo, cuando vamos a ver que eso es totalmente una mentira. Bueno, cada año muchas personas celebran el nacimiento de Jesús y lo hacen en la fecha del 25 de diciembre. Y si vemos en estas fechas que están por llegar, mañana 24, mañana 25, como el centro está lleno de personas comprando ropas, comprando regalos, comprando pinos, comprando etcétera de cosas, porque este día se acerca y tienen que hacer en sus casas pesebres, en sus casas tienen que adornar con luces, tienen que hacer cenas y dar regalos en cuanto a esto, y lo hacen el 25 de diciembre. Las iglesias romanas, como algunas iglesias denominacionales, celebran este acontecimiento. La iglesia católica celebra esto. Las iglesias denominacionales, algunas celebran este día porque Jesús nació este día, aunque ellos dan argumentos en cuanto a esto, que esto vamos a ver, pero no es así. El cristiano verdadero no debe celebrar la Navidad por muchos de los motivos que hoy vamos a aprender. Muchas iglesias exhibirán la escena del pesebre de Jesús con su madre María, José, van a estar los Reyes Magos y van a estar allá los pastorcitos y dirán que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a ello? Y nos ponen una foto. Cuando vinieron los Reyes Magos, Jesús estaba en un pesebre y habían animales alrededor de él, y estaban los pastores. Pero vamos a ver que eso es totalmente una mentira, que la Biblia nos relata que cuando Jesús nació, ya no estaba, cuando vinieron los Reyes Magos, no se encontraba Jesús en un pesebre, se encontraba en una casa. Ahorita vamos a leer el texto. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no nos revela en qué día o en qué mes o a qué hora nació Jesús. No lo vamos a encontrar ni en los idiomas originales, ni en el texto Receptus, ni el texto Vaticanos, ni el texto Sinaíticos, ni el texto bizantino. En ninguno de los textos del idioma original vamos a encontrar la fecha o el día en que Jesús nació. Ni tampoco lo vamos a encontrar en ninguna de las versiones que conocemos, como la Reina Valera, traducción lenguaje actual, la Biblia Kadosh. Incluso en la misma Biblia católica no está la fecha del día y la hora en que Jesús, o el mes en que Jesús nació. No lo vamos a encontrar porque realmente en los evangelios no está registrado. Ningún texto habla acerca del día y el mes en que nació Jesús. No hay fecha exacta en cuanto al nacimiento de Jesús. Entonces, la palabra Navidad es una palabra en latín que es natividad. Y la palabra natividad significa nacimiento. Es lo que significa la palabra Navidad. Pero que algo muy chistoso, algo muy interesante, hermanos, que la palabra Navidad, que supuestamente es donde Jesús nació, sin embargo, antes de que Jesús naciera, ya se celebraba la Navidad. Algo impresionante que vamos a ver. Entonces, si no es a Jesús a quien festeja, ¿a quién entonces la gente está celebrando? Algo muy importante es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa no es la fecha en que Cristo nació. Por mucho tiempo la iglesia romana ha inventado este cuento y muchas personas creen que Jesús nació el 25 de diciembre, el 24 Nochebuena. Y pues, si tú le preguntas a una persona allá afuera, te va a decir, no, Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, la Biblia no lo relata, la Biblia no lo menciona, y la palabra de Dios dice en la carta de Pedro que hablemos conforme a las palabras de Dios. No podemos inventar ni decir algo que no está escrito. Pero algo sorprendente, que las evidencias bíblicas históricas muestran que Jesús no nació en diciembre. Vamos a ver algo impresionante. Dios, bajo el Nuevo Testamento, no nos autoriza a celebrar el nacimiento de Jesús. No nos autoriza a celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, ¿cuándo nació Jesús? Es la pregunta del millón. ¿Cuándo nació Jesús?
A pesar de que en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no leemos implícitamente que diga Jesús nació el 1 de marzo del año 1 o Jesús nació en diciembre 15 del año 1, no lo encontramos así en la escritura. Sin embargo, haciendo un exégesis del texto de cada versículo, haciendo un cálculo de los tiempos, de las pistas que nos narra la palabra de Dios, podemos poner una fecha tentativa de nacimiento de Jesús y vamos a verlo. Algunos expertos eruditos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús utilizando como fuente la palabra de Dios. Aquí vamos a poner atención. En el Evangelio de Lucas se afirma que Elizabeth iba a tener un hijo. ¿Quién era Elizabeth? Era esposa del profeta Zacarías, en el cual iba a estar embarazada y iba a nacer Juan el Bautista. Entonces Lucas nos narra que en ese entonces Zacarías, el profeta Zacarías, estaba ejerciendo su ministerio en el templo de Jerusalén, en el grupo de Abías. Entonces la Biblia nos narra en Lucas que el ángel le dijo a Zacarías, que vamos a leer los textos, que cuando él bajara de su ministerio y vaya a su casa, iba a quedar embarazada. Y el ángel mismo enseña que 6 meses después, el ángel va con María y le dice que iba a concebir a Jesús. Y vamos a ver esto de una forma más clara. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 nos da pistas en cuanto al nacimiento de Jesús. No es algo que yo estoy inventando, aquí está. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vemos acá claramente que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías. Zacarías, el profeta, debería cubrir él un 8º turno 2 veces al año. Él tenía que cubrir un 8º turno 2 veces al año. Nos vamos lento para ir entendiendo esto. Contando los turnos desde el comienzo del año del calendario judío, que es el calendario lunar, el grupo de Abías regresó a su casa después de cumplir su ministerio a mediados de junio. ¿Ya que explico? Zacarías, después de que el ángel le dio que iba a estar embarazada a su esposa Elizabeth, de acuerdo al calendario judío, Zacarías terminó su ministerio en el mes de junio. Entonces el ángel le dijo que en el mes de junio, de acuerdo al calendario judío, después de que él bajara de su ministerio, su esposa iba a quedar embarazada. Y vamos a ver dónde dice eso, hermano. Bueno, vamos a leer el texto. Lucas capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, Zacarías. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces dice claramente que después de que Zacarías cumplió su ministerio, su esposa iba a quedar embarazada. Y de acuerdo al calendario judío, Zacarías terminó su ministerio en junio. Entonces el ángel le mencionó que iba a tener un hijo, el cual iba a ser Juan el Bautista. Y conforme iba a terminar su ministerio, después de que él vaya a su casa, iba a tener un hijo. O sea, y su esposa iba a estar embarazada, que era Juan el Bautista. Entonces, después de esto, 6 meses después, María recibió la visita del ángel Gabriel. Y vamos a Lucas 1, 26 y 27, para ir entendiendo esto un poco más profundo. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 6º mes, a una joven desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen o de la joven era María. Versículo 36. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para
ella. Entonces, hermanos, Juan el Bautista era primo de Jesús. Entonces nació 6 meses antes Juan el Bautista que Jesús. Primero nació Juan el Bautista y después nació Jesús. Contando los turnos desde el comienzo del año, repito, del grupo de Abdías, Elizabeth quedó embarazada en junio, ya que el calendario judío, el calendario lunar, decía que el tiempo de que Zacarías iba a terminar su ministerio iba a ser en junio. Entonces, si Elizabeth quedó embarazada en junio, más 9 meses, contemos, llegamos al mes de marzo. Por lo tanto, Juan el Bautista nació en marzo. Cristo, dice la Biblia, que sexto mes. Cristo nació 6 meses después que Juan. Nos da que Cristo nació en septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 6 meses después, Cristo iba a nacer. Y nos da que Cristo nació en septiembre. Entonces, esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, una fecha probable en que Cristo haya nacido. Por lo tanto, no pudo Jesús haber nacido en diciembre. Y aquí presento 2 argumentos. Según la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban el rebaño al aire libre, lo cual difícilmente podría haber sido ocurrido en diciembre, ya que en diciembre había nieve en Jerusalén, ya que en diciembre se cerraban las puertas de Jerusalén. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si realmente hubiera sido en diciembre ninguno de los pastores hacían vigilia, porque era una noche de invierno en Jerusalén. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido en diciembre, tuvo que haber nacido en un mes de otoño, como la fecha de septiembre. Entonces, cualquier cálculo que nosotros hagamos en cuanto al nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, a principios de otoño en que Cristo nació. Sin embargo, es un cálculo, pero decir que Cristo nació en diciembre es una total mentira, porque de acuerdo al exégesis de la Biblia y los tiempos, haciendo la cronología, vemos claramente que de acuerdo a las pistas que nos da Lucas, Cristo no pudo haber nacido en diciembre, porque está comprobado que realmente Juan el Bautista nació en marzo, más 6 meses, Jesús vendría naciendo en septiembre. El segundo argumento, hay que tomar en cuenta que el censo ordenado por el César, el tiempo del nacimiento de Jesús, no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. Hubiera sido imprudente ordenar el censo en aquella época en que María iba a ir a Belén, porque ahí iba a nacer Jesús, donde nació. Entonces era imposible que realmente Jesús haya nacido en invierno, haya nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Lucas 2:8, los pastores estaban afuera y tendría que ser un día caluroso, no podría haber sido un día de invierno. ¿Por qué? Porque en esas fechas, dice la historia, que ninguno de los pastores salía en diciembre. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Y nos han hecho creer que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, la Biblia no lo manifiesta. Es nada más un cálculo que podemos hacer con la palabra de Dios, pero no sabemos el día exacto en que Jesús nació. Decir que fue el 25 de diciembre es totalmente una mentira. Pero algo muy importante, hermanos, que los primeros cristianos, la iglesia de Cristo del primer siglo, ellos nunca celebraban el cumpleaños de Jesús, el nacimiento. ¿Por qué? Porque nunca fue una costumbre judía. En el tiempo antiguo, en los tiempos antiguos, por eso ves que en la Biblia no vemos que los cristianos festejaron su cumpleaños. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo eso no era algo notorio como hoy en día, que celebrar el cumpleaños. Por eso ahí no era una costumbre. Y aparte, Cristo no ordenó que se le celebre su cumpleaños el día de su nacimiento. Eso es lo que Cristo sí ordenó bajo el nuevo pacto, es que celebren
su muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte entra el nuevo pacto, en la muerte Cristo nos trae salvación. Y 1 Corintios 11, 23, ahí nos narra que Cristo, vamos allá, Cristo la noche que fue entregado tomó pan y que habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Versículo 24, haced esto en memoria de mí. Cristo dijo que su muerte lo deben hacer en memoria de Él. ¿Por qué? Porque Cristo sí mandó a que se celebrara su muerte, mas nunca su nacimiento. Por lo tanto, hermanos, decir que Cristo nació el 25 de diciembre es una total mentira. Hemos visto que aproximadamente Cristo nació para septiembre y no para diciembre. Y Cristo nos manda, bajo el nuevo pacto, a celebrar su muerte y no su nacimiento. Muy bien, después de haber entendido esto, si Cristo no nació el 25 de diciembre, aquí se pone más interesante el estudio, si Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿cómo es que las personas celebran este día? Si la Biblia no menciona que el 25 de diciembre Cristo nació, ¿cómo es que las personas celebran este día? Segundo, si Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿quién decidió poner el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? Si Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿qué se celebra entonces ese día? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Si Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿qué se celebra entonces ese día? Ya vamos a ver la verdad oculta detrás de esta festividad. ¿A quién se celebraba ese día? El 25 de diciembre, ¿a quién se celebraba? Una pregunta que muchas personas no se hacen. Ellos dicen: el 25 de diciembre nació Cristo. Está bien. Se tragan ese cuento de que realmente es así, cuando la Biblia no lo menciona. Pero vamos a ver a quién celebraban ese día. Y para poder entender eso hay que irnos a la historia. Ya está impresionante. El 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana del nacimiento del dios Sol. Y era popular especialmente dentro de la religión de los misterios, conocido como el mitraísmo. Este festival era llamado la Natividad. ¿Ves por qué cuando comenzamos definimos que la palabra natividad es una palabra en latín, significa el nacimiento? Entonces, se festejaba la Natividad y ese día se celebraba al dios Sol. Entonces vamos a ver quién es el dios Sol. No solamente se celebraba al dios Sol, sino que el 25 de diciembre se celebraba a Osiris, se le celebraba a Hércules, a Horus, a Baco, a Adonis, Júpiter, Saturno, Tamuz y otros dioses que nacían esa misma fecha. Pero hermanos, Satanás es muy astuto. ¿Por qué? ¿Por qué es muy astuto? Porque él cambió de personaje, pero nunca cambió de estrategia y del objetivo. Ahorita vamos a ver por qué. En Babilonia se celebraba el cumpleaños de Tamuz. Era celebrado en esta época de invierno, con grandes fiestas, celebraciones, borracheras. Se celebraba al dios Tamuz, así como lo mismo se celebra hoy en día. Las personas están celebrando al mismo Dios, pero con otra etiqueta. Esto vamos a ver. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre en Roma, en Grecia y también en la civilización egipcia. Y después abarcó en muchos lugares esta festividad del dios Sol. Cuando esta festividad, hermanos, llegó a Roma, se llegó a conocer como la Saturnalía, el festejo de su dios Saturno. Y esta fiesta era una fiesta vil, inmoral, degenerada, fiesta
pagana. Entonces, hermanos, Semiramis era la diosa luna, que después se iba a cristianizar en las civilizaciones, hasta hoy en día ser como la guadalupana. Es otro tema que vamos a ver. Sin embargo, Semiramis se casó con su hijo, con Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod, igual este Dios lo narra la Biblia en Génesis, narra a este personaje. Semiramis se casa con su propio hijo, en el cual viene a ser incesto. Entonces, Semiramis y Nimrod tienen un hijo, y ese hijo se llama Tamuz. Y ese Tamuz iba a ser el dios Sol. Algo impresionante, hermanos, que nace el dios Sol. Sin embargo, Semiramis, su esposa, la diosa Luna, bueno, la guadalupana tiene una luna en los pies, tiene mucho significado, algo cristianizado. Y vemos que esta señora Semiramis, ella cortó un árbol de Navidad y lo puso en un lugar, haciendo que Nimrod iba a recarnecer, o sea, iba a regresar a través de ese árbol. Y bajo de ese árbol se hacían herejías tremendas. Esto vamos a estar viendo. Durante el tiempo de los romanos celebraban a Saturnalia romana, al dios Saturno, que no era más que el solsticio de invierno, a ese dios Saturno, el dios de la agricultura, una festividad de la cosecha, del regreso del sol, del regreso del dios Sol. Entonces aquí viene lo más interesante. Todos ellos, que vimos, los nombres que vimos, habían nacido en la misma fecha del 25 de diciembre, conocido hoy como la Navidad. Este Dios es el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Esto vamos a explicar. Mitra, Saturno, Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter y Tamuz. Todos ellos eran procedentes de la misma leyenda de Tamuz, pero con otros nombres. Es decir, Babilonia adoptó al dios Sol y le puso el nombre Tamuz. Después viene otra civilización, la adopta al mismo dios y le cambia el nombre. Ya no va a ser Tamuz, ahora va a ser Osiris. Entonces viene otra civilización y le cambia el nombre, ya no va a ser Osiris, va a ser Baco. Después viene otra civilización y le cambia el nombre, ya no va a ser Baco, ahora va a ser Júpiter. Entonces le cambiaban los nombres, pero era el mismo Dios a quien adoraban. Y después ya no va a ser Tamuz, digo Constantino, ahora va a ser Jesús. Y puso el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, como el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el dios Sol es el mismo Dios, pero en cada civilización con diferente nombre. Todos ellos habían nacido en la misma fecha, conocido como la Navidad. Este Dios que adoraban todas estas civilizaciones era el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Aquí vemos una imagen. Horus de Egipto nace el 25 de diciembre. Mitra en Persia nace el 25 de diciembre. Atis nace el 25 de diciembre. Zoroastro nace el 25 de diciembre. Dionisio en Grecia nace el 25 de diciembre. Crisma nace el 25 de diciembre. Buda nace el 25 de diciembre. Otros nombres, pero todos adoran al mismo Dios. Las civilizaciones solo le cambiaron los nombres, pero Satanás es muy astuto. Como veíamos en el estudio de la verdad oculta detrás del Halloween, Satanás siempre quiso adoración. Ellos, como las civilizaciones, adoraban a la serpiente. Vemos las pirámides de Chichén Itzá, siempre adoraban a la serpiente. Las civilizaciones adoraban a Quetzalcóatl, que de acuerdo a la Biblia, la serpiente es Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y vemos cómo todas las civilizaciones siempre adoraban a la serpiente y siempre adoraban al dragón. China, Japón, adoran al dragón. Satanás siempre quiso adoración. Y en los tiempos antiguos se adoraba a una serpiente en forma de mujer. Después esto llega a España y de España baja a México. Y ahora se le apareció al indio Juan Diego. Y ese después
iba a ser la guadalupana. Si vemos bien la foto de la guadalupana, vemos que es una serpiente en forma de mujer. Vemos claramente que esto es totalmente paganismo y no es que estemos atacando a la Iglesia Católica o a los católicos. Lo que queremos que ellos puedan comprender es que nosotros respetamos a María. Sí, es madre de Jesús, sí, pero yo no conozco a Guadalupe. La Biblia me narra que la madre de Jesús es María y la María de la Biblia era judía, no era mexicana. Por lo tanto, esta Guadalupe no es la María de la Biblia. Es una diosa que se cristianizó, una diosa pagana. Por lo tanto, yo no puedo rendirle veneración a una imagen. En primer lugar, no es María, porque María se llama, como lo dice en el idioma original, es Miriam en el hebreo, es María, pero nunca dice que es Guadalupe. Guadalupe es un invento de la Iglesia romana. Regresando al punto, entonces, ¿quién decidió poner el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? ¿Quién decidió poner el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? Bueno, esta fecha fue establecido en el Concilio de Nicea el 20 de mayo del año 325, convocado por el emperador romano Constantino. En este concilio, muchas tradiciones paganas fueron cristianizadas con el propósito de complacer al pueblo. Aquí explico un poco de esto. Constantino dijo, el 25 de diciembre se celebra el dios Sol, pero los cristianos no festejan ese día y no quiero que el imperio se me divida, dice Constantino. ¿Qué vamos a hacer? Muy astuto. Él dijo, no, pues ahorita ya no va a ser el dios Sol al que vamos a adorar el 25 de diciembre. Ahora va a ser al Dios de la luz. Y ese Dios de la luz va a ser Jesús. Por lo tanto, ahora vamos a decir que Jesús nació el 25 de diciembre, porque Él es la luz. Y Constantino lo cristianizó para que los cristianos y los paganos no se dividan el imperio. Constantino fue muy astuto y cristianizó esta fiesta pagana. Y dijo, ya no vamos a celebrar el Dios Sol, ahorita ya no va a ser el Dios Sol, ahorita va a ser el Dios de la luz, y va a ser ahora Jesús. Y vamos a decretar de que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, hermanos, algo muy importante, que después de que Constantino dio ese decreto, los romanos seguían adorando al Dios Sol. Para ellos solamente se le cambió el nombre, era el mismo Dios, así como vimos en las otras civilizaciones. Pero después de que sucedió esto en el año 325, el Papa Tiberio, en el año 354, él ordenó, ya dio por decreto, el nacimiento de Cristo, que fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno del dios Saturno. Él dijo, ahora sí decreto que el nacimiento de Cristo sea el 25 de diciembre. Él lo decretó. Sin embargo, es una mentira que muchas personas se siguen tragando por no escudriñar la palabra de Dios, por dejar que las tradiciones entren en su vida y no realmente ver lo que Dios dice. Sin embargo, Cristo no nació el 25 de diciembre, fue el Concilio de Nicea en el que se cristianiza esta celebración, así como se cristianizan bastantes fiestas paganas. Si un demonio se llamaba Shemón, dice Constantino, ahorita ya no se va a llamar Shemón, se va a llamar San Simón, y lo cristianizaron. Entonces todo eso Constantino lo fue cristianizando para que su imperio no se dividiera, pero eso causó una gran herejía en la Iglesia romana. Entonces seguimos viendo el festival romano del dios Saturno, del 17 al 24 de diciembre. Estos personajes decoraban sus hogares con velas y daban regalos, y eso se cristianiza, y por eso vemos que hoy en día en las casas afuera hay luces, adentro hay luces y dan regalos, pero esto tiene un origen totalmente pagano. Ahorita vamos a ver el significado. Es algo escandaloso que lo vemos, wow. Sin embargo, la gente de afuera no sabe esta verdad.
que aún pastores como Chuy Olivares en el internet, Armando Alducín, el doctor Bolaines, que por fama, por no querer que sean criticados estos personajes, ellos ocultan la verdad. Sin embargo, Dios el día del juicio se los va a demandar por saber la verdad y no decirla, porque realmente sabemos que esto es una fiesta totalmente pagana. Ayer, hermano, les comparto, mientras estaba realizando este estudio, estaba checando algunos videos y me encontré con un video de un pastor denominacional llamado Chuy Olivares, y él dice, ¿cómo va a ser la Navidad pagana? Dice, ¿cómo va a ser la Navidad pagana? Dice, ¿acaso Cristo no nació? Isaías 9 dice que un niño nos es nacido. Mateo dice que una joven, la virgen, dará un hijo. ¿Acaso Cristo no nació? Dice, ¿acaso por reunirnos el día 25 estamos pecando? Dice, no, dice él, nosotros, dice, festejamos el nacimiento que Dios se hizo carne y vino a la tierra. Tratamos de argumentar, defender esta fiesta totalmente pagana. Yo un ejemplo, digo, el diezmo, dijo él, en el tiempo de Abraham, dijo él, se daba, y también lo daban los paganos, el diezmo, y es verdad, lo vimos en el estudio que cuando estuvimos viendo acerca de los mormones. Dice, y porque los paganos lo daban, entonces no se debe dar el diezmo. ¿Por qué? Porque lo daban los paganos y es pagano, decía él. Lo seguía escuchando. Y después dijo él, si nos reunimos el 25 de diciembre o el 24, dice, por reunirnos ese día, ¿está mal? El 31 de octubre sabemos que es el día oficial del ocultismo de este personaje. Y si nos reunimos el día, ¿acaso estamos celebrando el ocultismo? Dice, ¿verdad que no? Dice, y la gente le comenta que ese predicador reconocido que supuestamente es de la sana doctrina y está defendiendo la verdad, y me entristeció bastante de ver eso y le comenté un comentario y le puse, ¿quién te dijo a ti que el diezmo era dinero? ¿Quién te dijo a ti que el diezmo se daba cada primer día de la semana? Y si realmente quieres celebrar el nacimiento de Cristo, ¿por qué lo haces el 25 de diciembre? Le puse. ¿Por qué no lo haces otro día? ¿Por qué tiene que haber ese día en el que se festeja al Dios Sol o ese día en que lo festeja el mundo? ¿Por qué realmente lo festeja ese día? En su canal se lo publiqué. Porque realmente, hermanos, hay que mostrar la verdad, hay que decir la verdad. Y muchos comentaban, decían, muchos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Pero eso es una verdad, eso es totalmente un paganismo, eso es totalmente una mentira. Y muchos pastores no quieren decir la verdad porque están llenos de fama y quieren que realmente pues no se les caiga su fama, no se les caiga, que no sean criticados. Por eso no enseñan la verdad. Sin embargo, esto tiene ocultismo, tiene raíces paganas. La iluminación navideña, ellos ponían velas, llenaban sus casas, sus caminos, y esto significaba celebrar el surgimiento de la luz, simbolizar al Dios Sol. Cuando la gente adornaba en el tiempo antiguo sus casas con velas, era que el Dios Sol ya iba a venir. Sin embargo, la gente adorna sus casas con luces y no sabe lo que realmente está haciendo. Los adornos del árbol de Navidad tienen origen en la fiesta no europea y de Yulé, en el cual se adoraban los troncos con cintas, con ramas, y se les prendía fuego para adorar al Dios Sol, en el cual hacía inmoralidad sexual bajo los árboles, en el cual esto se cristianiza y viene a ser como el pinito de Navidad, cuando eso tiene más un significado más oculto. Entonces, el árbol de Navidad, culto al sol. Esas bolitas que vimos anteriormente en la imagen son bolas brillantes que simbolizan al Dios Sol. Sin embargo, murió Nimrod y se le recordaba como un árbol verde en el cual tenía una punta, y los druidas en ese tiempo festejaban al mismo Dios Sol, y ellos cortaban las cabezas de las personas y las ponían en un árbol, las ponían en los árboles, y eso se cristianiza, y ahora ya no van a poner cabezas humanas, ya no van a poner eso, ahora van a poner esferas. Es como todo eso se fue cristianizando, pero es una fiesta pagana. Y aquí están los textos, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero aquí dice la Biblia que el árbol verde es asociado con la idolatría y con culto falso a aquellos que le ponen una imagen bajo del árbol. Aquí están, si tú quieres anotar, aquí están los textos,
en cuanto a esto. El árbol de Navidad es claramente algo traído del paganismo de una forma modificada. Y algo que debemos entender igual es que esto se le pone arriba de la estrella de 5 picos. Cuando la estrella de 5 picos, el pentagramatón, representa al símbolo de Satanás. Cada punto es una letra, S-A-T-A-N, formando la palabra Satán. Y al poner todo eso es totalmente ocultismo, hermanos, fiesta a Satanás. Santa Claus, uno gordito con barba blanca, botas negras y un vestido color rojo. Santa Claus es una leyenda de San Nicolás, Papá Noel, el espíritu de la Navidad. Muchos pastores dicen, no, pues no dejen de festejar la Navidad, no vamos a perder el espíritu de la Navidad. Pero ¿dónde está en la Biblia el espíritu de la Navidad? ¿Por qué no hablan del Espíritu Santo? ¿Por qué no dicen vamos a llenarnos del Espíritu Santo? Sin embargo, vemos que todo es igual, ellos colaboran en estas fiestas paganas, igual de la iglesia romana. Y su origen de Santa Claus viene del dios nórdico Odín, y este representaba a Satanás. San Nicolás viene de una palabra, significa alegre, Nick. La palabra Nick significa destructor, y la palabra San es la palabra Laos, y entonces los nicolaitas eran seguidores de San Nicolás. Entonces la palabra completa, San Nicolás, significa el destructor o el pueblo que sigue al destructor. ¿De acuerdo a Apocalipsis? ¿De acuerdo a 1 Corintios 10:10? El destructor es Satanás. Y algo muy importante, hermanos, y creo que el tiempo ya me está ganando, algo muy importante es que por primera vez Coca-Cola hizo este símbolo de este personaje. Todo estudioso sabe que la empresa Coca-Cola es una empresa satánica que ofrece ritos satánicos dentro de las bebidas. Incluso tiene el sello en la misma botella, el sello de la bestia, el sello 66. ¿Tú crees, hermano, que si realmente esto fuera una fiesta cristiana, realmente la empresa Coca-Cola va a hacer esto? ¿Va a querer colaborar con el cristianismo? No. Walt Disney, una empresa igual satánica, el productor es satánico, por eso muchas de sus caricaturas tienen mensajes subliminales. ¿Tú crees que si realmente esta fiesta sea cristiana, va a colaborar Walt Disney en hacer todo eso? Tatiana es una tercer grado en la brujería. ¿Tú crees que si realmente esto fuera algo de la cristiandad, Tatiana va a sacar canciones de Navidad? No, hermanos, esto es totalmente paganismo. Y los satánicos saben esto. Los satánicos saben claramente esta festividad. Por eso ellos la adoran. Todo el mundo la adora. Es algo muy importante que quiero mencionar. Es que si el mundo festeja la Navidad, es porque la Navidad no es de Dios. Porque si fuera de Dios, el mundo no festeja las cosas que son de Dios. Entonces esto es una pista clara. Los regalos, rápidamente, los regalos en Roma, se daba a Dios Saturno regalos, pero esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque se regalaban a niños, ofrecían a niños a los druidas, y esos niños eran sacrificados y muertos, eran los que pegaban en los árboles. De antes los niños eran entregados, sacrificaban. Hoy en día a ellos les dan regalos. Entonces tiene puro significado ocultista. Nimrod es el dios del fuego, el dios Moloch. Y Santa, la palabra Santa o Santa Claus, ese es un personaje en la historia que cuenta la historia de la leyenda, que devoraba a los niños, y tanta historia pagana en cuanto a eso. Y vemos que hoy en día los regalos son que pues mucha gente comparte, cuando no sabe que todo esto tiene cosas ocultistas. Siguen avanzando. Entonces los antiguos romanos celebraban la Navidad, pero de la forma que ellos conocían al dios Sol, no como realmente es el significado que el mundo supuestamente le da, aunque es el mismo Dios al que están adorando, al Dios Sol. La representación del pesebre, él tiene el origen en egipcio, a la diosa Isis. Igual tenía un hijo, en el cual iba a ser después cristianizado por María. Los reyes magos aparecieron en Egipto. Y todo esto tiene puro ocultismo, hermanos. Y aquí algo muy importante. El 24 de diciembre de 1223 en Italia, personas se reunieron a celebrar el nacimiento de Jesús, porque ya era una tradición que ya estaba ya infiltrada. En ese día había mucho frío y se iba a hacer una obra de teatro acerca de Jesús. Y como había frío, no pusieron a un niño de verdad, pusieron a un niño de madera. Entonces el niño de madera cuenta la historia que un personaje se acercó y besó los pies de la imagen.
y la imagen lo vio y le sonrió y le hizo así. Algo impresionante. ¿Y sabes quién fue ese personaje? Ese personaje fue Giovanni Bernardone, el cual iba a ser San Francisco de Asís. Entonces, ya vemos por qué claramente en este símbolo vemos por qué el niño está así. Porque según la historia, este niño cobró vida y le hizo así. Y de acuerdo a los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos pueden hacer todo este tipo de cosas. Entonces, y esto tiene otro significado. Esto significa maldición. Una vez que el Papa siempre anda haciendo este tipo de cosas, porque dentro del ocultismo ese símbolo significa maldición. Entonces vamos a ver rápidamente los errores de los reyes magos. La Biblia no menciona que sean reyes. La Biblia menciona que son magos, aunque la traducción más correcta es la palabra sabios, como habíamos estudiado anteriormente. Una mala traducción de mencionar la palabra magos. Aquí tengo otra versión de Biblia y menciona la palabra sabios, que es la traducción más correcta. Entonces muchos piensan que son 3 magos, pero no es así. La Biblia no dice que eran 3 magos. Muchos piensan que eran 3 magos. ¿Por qué? Porque uno entregó oro, uno incienso, el otro ¿cuál? Mirra. Pues ya son 3 reyes magos, porque 3 regalos enseñaron. Sin embargo, vamos a aprender que eso no es así. Yo puedo decir que no fueron 3 sabios que si fueron más. Vamos a Isaías capítulo 60, vamos a concluir. Isaías capítulo 60, donde nos narra el acontecimiento del Mesías en el cual Cristo iba a venir. Isaías 60, capítulo 6, dice: multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Es una profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento y se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Y dice que multitud de camellos, o sea que eran bastante sabios, no eran 3, destruimos ese argumento. Entonces, ¿quién les dijo que era Gaspar, Melchor, Baltasar? Eso es una mentira, la Biblia no lo narra, es un invento de la iglesia romana. Cuando los sabios se encontraron a Jesús, no era un recién nacido como lo han enseñado en el pesebre. Eso es una mentira. La Biblia enseña que cuando vinieron los sabios, Jesús ya no estaba en un pesebre, sino Jesús ya estaba en una casa. Mateo capítulo 2, versículo 11, Mateo 2, 16, que lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero vemos claramente, hermanos, que todo eso es totalmente una fiesta pagana. Totalmente eso es una mentira. Celebrar la Navidad, nosotros como cristianos no podemos estar metidos con doctrinas de hombres. Jesús dijo, Marcos 7:7, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El cristiano está prohibido que haga este tipo de cosas. Pero Constantino cristianizó esto. Conclusión, Cristo no nació el 25 de diciembre. Hemos visto que aproximadamente fue en septiembre y no pudo haber sido en invierno. Segundo, es una festividad pagana que se cristianizó. Tercero, el cristiano verdadero no debe celebrar este día. Cuarto, notamos que es totalmente paganismo todo esto y no es de Dios. Y segunda de Corintios 11:4 dice que si alguien viene predicando a otro Jesús, no lo toleres. Vemos que el Jesús de la Biblia es otro al Jesús de los católicos. El Jesús de los católicos es un Jesús libertinaje. Sin embargo, el Jesús de la Biblia es otro. El Jesús de los testigos es un Jesús, es un gran maestro, hermano, es un Dios. El Jesús de la Biblia es un Jesús y es Dios. Entonces vemos claramente que cada denominación tiene su tipo de Jesús, pero solo existe un Jesús verdadero, que es el de la Biblia. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Oseas 4:8, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso, hermano, es bueno que nosotros podamos ver este tema, que nosotros podamos examinar estos temas y poder ver que todo esto realmente es una fiesta pagana que el cristiano no debe de celebrar, ni mucho menos debe decir feliz Navidad, porque todo esto tiene un origen totalmente pagano. Y en cuanto a regalos, cada día debemos participar, porque hemos visto que todo ello tiene un significado tremendo. Entonces, hermanos, espero que en el nombre de Jesús, que este estudio te pueda servir para cuando te pregunten a ti por qué no festejan la Navidad, poder demostrar argumentos, por qué la iglesia de Cristo, la enseñanza de Cristo, no manda que hagamos ese tipo de cosas. La Biblia dice que no nos sujetemos a las tradiciones.
Tus ojos ya tal vez el sol, no más aquí contemplarás.